Javier Milei se presentó a las elecciones de la presidencia para Argentina presentándose como un libertario. Ahora queda claro que no solo es un libertario, es un neoliberal, un absoluto neoliberal, pero con ínfulas de monarca. Ha pedido al Congreso, al legislativo de su país, que le aprueben una serie de facultades que literalmente desaparecen al Poder Legislativo, a todas las instituciones y lo incorporan a él en la historia argentina como Javier Motosierra I. Ezequiel Vistoletti, doctor en Relaciones Internacionales, conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política, está con nosotros para analizar la situación de Argentina. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Hola Jota, un placer como siempre. Javier Motosierra Milei, el monarca que dijo ser libertario. Impresiones. Bueno, curiosamente, Jota, hace algún tiempo, precisamente durante el debate presidencial, si no recuerdo mal, durante el primer debate presidencial, en algún momento, en un entredicho transmitido al aire, transmitido por la televisión pública, en un entredicho entre Javier Milei candidato y Patricia Bullrich candidato, cuando Javier Milei caracterizaba a Patricia Bullrich como terrorista responsable de la colocación de bombas en jardines de infantes por su pasado, la responsabilizaba de eso por su pasado en la agrupación guerrillera Montoneros, más allá de que efectivamente Patricia Bullrich participó en Montoneros, nunca Montoneros perpetró un atentado contra un jardín de infantes, todo una locura en el marco de la posverdad. Bueno, pero en ese, lo interesante, en el marco de ese debate, en un momento apareció la idea o la siguiente situación. Patricia, si usted no puede motorizar su reforma del Estado a través del Parlamento, entonces, ¿cómo respondería, cómo reaccionaría? Y ella respondió, bueno, entonces por decreto, y si no por decreto, si rechazan mi decreto, entonces quiero una consulta popular. ¿Y cómo reaccionó Milei a esa respuesta? ¿Cómo la chicaneó? Pero entonces te vas a convertir en una monarca. Y ahora, Javier Milei, con Patricia Bullrich, hasta hace poco responsable de la voladura de un jardín de infantes, supuestamente, ahora devenida en su ministra, ¿sí? Ahora él mismo determina que presenta su paquete de reformas ultra neoliberales por decreto en primer lugar, y en el caso de que el Congreso rechace el decreto, él ya determinó públicamente que va a comenzar, que va a llamar a un plebiscito, a una consulta nacional, lo cual, por cierto, en el eventual caso de una situación así, de que el Congreso o la Corte Suprema rechacen ese decretazo, a todas las luces inconstitucional, ilegal, bueno, un desastre, un intento del establecimiento de una monarquía, básicamente. Bueno, si llamara a una consulta popular, eso no determinaría nada porque carecería de carácter vinculante, pero las mismas cosas dichas antes, primero, Patricia Bullrich casta, después ministra de su gobierno, Patricia Bullrich quiere la monarquía y ahora él con exactamente las mismas cosas hechas. Así que las máscaras ya a muy poquito tiempo, Jota, las primeras semanas de gobierno ya lo desenmascararon como a un ultra neoliberal, pero bueno, esto puede parecer novedoso para sus votantes, lamentablemente engañados, manipulados, pero para quienes realizamos un análisis más o menos crítico de la política, esto parecía clarísimo desde el principio, ¿no? ¿Qué posibilidades hay que esta ley ómnibus que le hace monarca literalmente y los decretos de urgencia que ha firmado, que entiendo tendrán que ser validados por el legislativo, es que pasen y prosperen a favor de los intereses de mi ley? Bueno, acá en cuestión dos cosas. Lo primero, el decretazo. Algunos lo llaman el Fujimorazo.
Ujú. Recordarás, Jota, vos naturalmente, el cierre del Congreso, Lo de la tengo Corte grabado en Suprema. mis genes, en la- hermano, eso. Bueno, esto más el decretazo, este primer decreto y primera medida de su gobierno, básicamente determina lo mismo sin un cierre formal del Congreso y de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el decreto, este decretazo, determina la derogación de 366 leyes aprobadas por el gobierno, algunas de ellas de los años 30 y 40, J. Tantas leyes que algunas presentan una historia enorme, ¿sí? Algunas de hace mucho tiempo, otras más modernas, pero todas como producto del debate público en el Congreso respecto a una gran cantidad de temas, a 366 temas distintos por lo menos. Bueno, por un decreto presidencial de necesidad y urgencia, y precisamente esto de necesidad y urgencia, la Constitución establece claramente Ujú. cuándo los presidentes pueden realizar un decreto, de qué manera, y bueno, y que establece la Constitución que los gobiernos pueden realizar decretos en situaciones de necesidad y urgencia y sobre ciertas prerrogativas. Bueno, acá de situación, ¿qué necesidad de qué situación de necesidad y urgencia para la derogación de la ley de fuegos, por ejemplo? Una ley prohibiendo que los terratenientes generen incendios en sus campos, eso determina la desaparición de las malezas y después pueden entonces sí comenzar con el uso de ese campo para la ganadería, y esto no solo genera una contaminación tremenda de dióxido de carbono, sino que precisamente en los años de sanción de la ley, cada tanto la ciudad de Buenos Aires, nada más y nada más y nada menos, 15 millones de habitantes, debido a estos grandes incendios, por momentos amanecía eh, como la ciudad gótica, como Londres, la Londres de Jack el Destripador, amanecía completamente llena de humo, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires sumida en Entiendo un... que incluso que esto permite la quema de pastos en donde originalmente hay humedales, ¿no? Y es decir, Exactamente, pérdida de espacios ecológicos irrecuperables. y eso genera después la utilización de esos territorios para ganadería. Igual una cosa la ley de fuegos, otra cosa la ley de humedales, pero las dos relacionadas. Otra de las leyes votadas después de mucho debate, muchas luchas a lo largo de años. Bueno, qué necesidad y urgencia para eh, la derogación de eso. Entonces, ya de por sí ahí el Mm. primer signo de inconstitucionalidad. Pero después, además, ese decretazo establece reformas en ámbitos no reformables por los decretos, porque una vez más, la Constitución determina que, por ejemplo, sobre cuestiones impositivas, sobre cuestiones ligadas al derecho penal, el presidente no puede realizar reformas. Bueno, a partir de mañana permitidos los asesinatos, cuestión penal, por ejemplo. No puede, ¿sí? Y lo presenta la Constitución blanco sobre negro. Aún así, este decretazo presenta múltiples medidas en todos esos ámbitos, con lo cual aparece de alguna manera un cierre, recojo la idea de antes, un cierre del funcionamiento del Congreso durante años y del funcionamiento del Congreso de aquí en adelante sin su cierre formal, un cierre de facto, un cierre en las actividades del Congreso, Ujú. pero no formalmente en sus reuniones Claro, que se sigan semanales. reuniendo, pero sin poder. Básicamente, como un grupo de amigos. Y algo parecido con respecto también al poder judicial, porque acomete con una medida abiertamente inconstitucional por encima de todas las leyes, bueno, y el poder judicial por ahí quizás dedicado al encarcelamiento de los ladrones de gallinas, ¿no? Pero Ujú. nada más que eso. Entonces, ese el primer paso, o la primera cuestión, este decretazo a todas las luces inconstitucional, bueno, cerrando en la práctica el Congreso y el Poder Judicial. Eso por un lado. Y después, unos días después, presentó, de hecho hace un poquitos días, una ley ómnibus con muchísimas eh,
reformas incluidas en esta ley, un socotroco así como, no recuerdo exactamente la cantidad de páginas, pero no menos de 500, una ley con muchísimas leyes adentro, y esa ley básicamente, supuestamente, esa ley representaría su plan de gobierno, pero más que un plan de gobierno, yo no lo caracterizaría siquiera, Jota, como un plan de gobierno neoliberal, articulado, con un sentido, sino que básicamente concatenaron las demandas de los grandes grupos económicos, Ujú. eh, ahora alineados, encolumnados tras su gobierno, o básicamente comandando su gobierno. Bueno, con la propia redacción de los estudios de abogacía, representantes de estos grupos económicos, algunos sencillamente con un copiar y pegar de sus demandas tomadas de su página web, bueno, generaron con todas esas demandas, con todos esos pliegues de condiciones, una mega ley, esta ley ómnibus, sin el más mínimo sentido, sin siquiera un plan económico neoliberal, simplemente negocios, ¿no? Este grupo quiere esto, entonces entregado esto. Desregulación del sector, por ejemplo, de el mate, por ejemplo, muy importante. Ok. ¿Cómo lo quiere el Ingenio Las Marías, la principal empresa productora de mate en la Argentina? Después, eh, eh, ley de humedales, ley de fuegos, las leyes, por ejemplo, de góndolas de abastecimiento. Góndolas llaman en Argentina a los Lo- anaqueles en los supermercados, o llamamos Ajá. góndolas. Bueno, el sector de supermercados quería la derogación de eso. Esta ley, Entonces, para entenderla, era como que había una cuota que debían entregarle para que en las góndolas se expusieran los pequeños empresarios, digamos. básicamente que en las góndolas no pueden aparecer únicamente los productos de los grandes oligopolios alimenticios, Ujú, sino que además deben aparecer también productos de pequeñas y medianas empresas, regionales a su vez. Además, si no recuerdo mal, no pueden aparecer solamente los productos de primera línea de las grandes marcas, sino que también deben aparecer los productos de segundas líneas de las grandes marcas a menor precio. Bueno, una regulación para que los oligopolios alimenticios en Argentina no cometieran abusos mayores a los cometidos, ¿sí? ujú, Bueno, obviamente, más allá de que realizan violaciones de esta ley, bueno, aún así para ellos aparece como un impedimento, aparece como algo molesto. No la querían, entonces, puestos los pliegues en esa ley ómnibus, puestas básicamente las condiciones de esos grupos económicos y de los supermercados, por sobre todas las cosas. ujú. Bueno, así según el grupo económico, el sector minero, J, desregulación total, pero desregulación incluso al punto J, por ejemplo, entre el decretazo y la ley determinan el cierre, por ejemplo, de un organismo dedicado a documentar la actividad minera, porque si no Ujú. comienzan en las provincias actividades mineras y el Estado Nacional y los argentinos y las argentinas en su conjunto carecen por completo de idea de dónde realizan la extracción de qué, todo aparece completamente caótico. Bueno, esta institución básicamente documentaba eso, generaba un recuento de la actividad minera. Bueno, desaparece eso también, según la ley desaparece eso porque ni siquiera, las empresas ni siquiera quieren la existencia pública, tal el grado de explotación y bueno, de abuso de estas empresas que no quieren siquiera parecer registradas. Ujú. Entonces, esta ley, entre otras cosas, determina no solamente la liberación total de cualquier tipo de impuesto y de regulación, sino también el registro de las empresas mineras. Sí, claro, ¿por qué? Porque eso querían las empresas mineras y porque eso quieren, bueno, sus amigos, Elon Musk incluido, porque en esto también aparece la liberación del sector del litio. También establece la libertad para la privatización de las empresas públicas. Bueno, básicamente un plan de saqueo, ¿sí? El plan de negocios de las grandes empresas Ujú. en un país como la Argentina, sin una burguesía industrial productiva y nacional, sino con una Este oligarquía es más que en representativa. Fujimori, incluso, Ezequiel, ¿ah? Esto es No, no, en mucho, cuanto,
en cuanto a la profundidad de las medidas, sí, Jota, sí, sí, sí. Sí, yo creo que si Fujimori se tardó 5 años en hacer esto, Milei lo quiere hacer en 15 días. Ahora, Sí, lo la que pregunta no, es si va a poder o no, ¿no? ahí voy. Fujimori encontró un Perú en conmoción, porque veníamos de un proceso terrible, producto de la violencia política que nos tocó vivir, y ese periodo de conmoción le dio una ventana de acción, un campo de acción a Fujimori que le permitió a la élite neoliberal del país saquear sin tener respuesta. ¿Cómo estás viendo tú en este momento, cómo se lectura, por inventar un verbo, la respuesta social? No es, me parece, lo mismo el Perú del 90 a la Argentina del 2023. Sin dudas. De hecho, Jota, por lo general en la Argentina, los ciclos neoliberales también comenzaron como el producto de eh, un proceso de disciplinamiento social. ¿Sí? El primer ciclo, una vez más, esto lo recuerdo, ya lo presentamos acá en una de nuestras charlas, este representa el cuarto ciclo neoliberal. Argentina concatena 3 ciclos neoliberales previos, esta representa el cuarto. Los ciclos neoliberales en la historia argentina siempre aparecieron precedidos por un proceso de disciplinamiento social, ¿sí? Que la gente apareciera asustada o confundida o una combinación de las dos para poder comenzar un proceso de reformas abiertamente antipopular, ¿sí? Contra el común de la gente, y no solo de los sectores populares, también de los sectores medios e incluso de una buena parte de la pequeña y la mediana industria, incluso a veces hasta de algunos sectores de industria de relativo peso, pero fuera del plan de negocios, sin contactos con el gobierno. Bueno, en la dictadura, durante el primer proceso, el de la dictadura, de la última dictadura, comenzó con a sangre y fuego, con la desaparición de 30.000 personas. ¿Sí? A partir esa es la forma de disciplinamiento social. En el segundo proceso neoliberal, este disciplinamiento comenzó con la hiperinflación sufrida por Alfonsín, producida a partir de un golpe de mercado con personajes identificados como los responsables de comenzar un golpe de mercado contra el gobierno de Alfonsín, un ataque contra en ese entonces el Austral, la moneda nacional, a partir de entonces una hiperinflación, más de 1000% de inflación anual, y eso generó un estado de estupor de la sociedad y convalidó la reforma posterior de Menem y Cavallo el ministro de Economía, Menem el presidente, la reforma neoliberal. Bueno, lo de Macri, la última de Macri, el tercer ciclo neoliberal con Macri, ahí el país aparecía en una buena situación antes del inicio con Macri, por lo menos comparativamente con los gobiernos posteriores, pero ahí presenciamos una derrota cultural del campo popular, con un muy mal candidato también, antes de la llegada de Macri, pero cuando no apareció ese proceso de disciplinamiento social fuerte, bueno, en 4 años debió capitular Macri, abandonó el gobierno derrotado en las urnas vergonzosamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahora comienza un proceso en el cual la sociedad argentina aparece en una muy mala situación en general, pero aún no en una situación de shock, una situación de caos generalizado, como por ejemplo con la hiperinflación de Alfonsín, o como por ejemplo durante la dictadura militar con la represión asesina de un Estado genocida comandado por la Junta Militar. Entonces presenciamos una situación relativamente nueva y para muchos incluso todo este paquetazo de medidas, este decretazo, la ley ómnibus y varias leyes más todavía pendientes, según el propio Milei, bueno, en realidad para muchos esto aparece encaminado a generar ese caos, Jota, atento a esto, a generar ese caos a través de, por sobre todas las cosas, de acelerar la inflación y generar un proceso hiperinflacionario. Argentina presenta una inflación muy elevada, pero a partir de todas estas medidas de Milei y por sobre todas las cosas de la primera de las medidas, incluida en este primer paquete, básicamente una devaluación de casi el 120%, J, o perdón,
una burrada dicha, un aumento del tipo de cambio del 120%, una devaluación de más o menos el 50%, básicamente la duplicación del precio del dólar. Ujú. Bueno, eso inmediatamente generó un inicio de un aumento de la inflación aún mayor. Ujú. Si la inflación hasta ahora aparecía en 150 más o menos anual, bueno, para este mes ya aparece en 30 mensual, 30 mensual. Eso anualizado más de 300. Y con el resto de las medidas vamos a presenciar una inflación mayor. Entonces, puede que estén queriendo una hiperinflación y un Ujú. caos para entonces sí comenzar con, por ejemplo, un proceso de dolarización, aunque para mí todavía representa una fantasía, no van a poder realizar una dolarización sin dólares Ujú. frescos, sin préstamos de dólares. Entonces, quizás estén queriendo ese caos para, con ese disciplinamiento social como en el pasado, ahí sí comenzar con las reformas buscadas y que todo esto represente sencillamente una especie de paquete para la destrucción. Eso Pregunta. también posible. También aparece mucho de improvisación, Jota, por eso realizamos lecturas a partir de Ujú. suposiciones, ¿no? Pregunta. El primer paquetazo, ¿no? El primer shock que se dio, eh, ¿se entiende que es el único o es que parece que van a haber otros? No, no, Jota, más planeados. Eh, va, según mi ley, Porque lo de Fujimori fue una y ahí no, si pero este vives, señor, si vives te espero al otro lado. qué loco, Jota, que Fujimori aparezca como moderado ante este desacatado, ¿no? Ante este descerebrado. Bueno, no, esto representa, según él, esto representa el primer tercio de sus reformas y de sus medidas. Vos recién lo caracterizabas como el monarca Javier Motosierra y realmente esto representa el primer tercio y por sobre todas las cosas, J, ya aparecen todos los signos y los avisos y las versiones de otra mega devaluación en marzo. ¿Sí? En marzo otra mega devaluación, con lo cual Me esta pondré como aceleración abogado del... del diablo, pero ya Sí, tengo $2.000 millones para pagar a las deudas y no he tenido que prestarme de nadie. Es lo que ha dicho Javier Motosierra Milei. 2.000 millones para el pago que del Sí, o próximo... sea, como ha dejado de gastar, que el banco está comprando dólares y entiendo que No, han pero hecho caja. primero, yo no aparezco al tanto de la recaudación de 2.000 millones de dólares adicionales, pero 2.000 millones de dólares representan un vuelto con respecto a la deuda de la Argentina. Argentina aparece endeudada solamente con el Fondo Monetario Internacional en 46.000 millones de dólares, más los intereses. Además, esto de los, ahora Sí. genera sentido la declaración de Milei. Claro, ¿cuál la primera medida de Totó Caputo, el genio de las finanzas, el responsable del endeudamiento Claro, a eso iba. eh, en el cual, frente al cual, o debido al cual la Argentina aparece sumida en deudas, y no solo en deudas, sino en deudas con el Fondo Monetario Internacional, el peor tipo de deudas, una deuda sin en la cual la Argentina no puede determinar el no pago, ningún país en la historia determinó el no pago definitivo, puede realizar una declaración de cesación de pagos para generar una renegociación, pero nunca nadie abandonó por completo, ni siquiera Venezuela, por ejemplo, ninguna institución abandona, ningún país abandona por completo las instituciones derivadas de Bretton Woods y las instituciones existentes en el marco de las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, porque representan las instituciones financieras internacionales oficiales existentes. Entonces puede comenzar una renegociación, pero nunca la negación de esa deuda. Y además otra cosa, recordemos que el Fondo Monetario Internacional básicamente genera deuda para establecer condiciones, entonces ni siquiera aparece una deuda basada solamente en dinero, sino que como consecuencia de esa deuda, el Fondo Monetario determina las políticas de la Argentina. Bueno, ¿quién generó eso? Nada más y nada menos que el grande de Totó Caputo durante el gobierno de Macri, con 8 rondas de colocación de deuda, generando más o menos 50.000 millones de dólares de deuda con privados. Al poco tiempo, esos acreedores privados, todo en dólares obviamente, Ujú.
de repente reaccionaron, uy, este tipo genera deuda y no va a poder desembolsar esos pagos, y menos aún los intereses elevadísimos, si no recuerdo mal, de promedio 7-8% de tasa de interés en dólares, cuando la tasa internacional aparecía en 1,5, 2 en aquel entonces. Bueno, entonces todos de repente quisieron la devolución de sus dólares, y ahí de repente comenzaron los problemas en Argentina. ¿Y cuál la solución de Macri? Llamemos al fondo como salvataje para esto. Y el fondo desembolsó esos 45.000, en realidad al principio habían establecido un préstamo aún mayor, después como apareció Alberto Fernández en el medio, rechazó la última parte, pero bueno, el fondo desembolsó ese dinero, con ese dinero básicamente lo recanalizaron a estos acreedores privados con estos intereses enormes, así que cerrado el negocio para estos amigotes de Totó Caputo, todos por cierto amigos de él, porque él desciende del sector financiero, un ex Deutsche Bank, ex gerente del banco, del Deutsche Bank aquí en la Argentina. Bueno, y a partir de entonces comenzó el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, en esta última fase histórica. Deuda entonces generada por Totó Caputo. Ahora el tipo aparece de nuevo, debería aparecer preso ese tipo, ¿sí? Como Sturzenegger también debería aparecer preso, el presidente del Banco Central en aquel entonces y ahora principal asesor económico de Milei. Bueno, ahora en su primera medida de gobierno generó una nueva colocación de deuda, con lo cual generó más deuda para la Argentina, y quizás de ahí esta declaración de Milei, Jota no aparecía al tanto, esto de, nosotros ahora generamos 2.000 millones de dólares frescos. Sí, otra vez, más deuda, deuda, y las consecuencias de eso. Jota, esto aparece, una vez más, todos los ciclos neoliberales presentan un final escrito, ¿sí? Aparecen condenados al fracaso, porque generan la destrucción de la economía argentina. Y ya no solo de los sectores populares y de los sectores medios, eso por sobre todas las cosas, pero generan el colapso de la economía argentina en el marco Para de estos ponerlo en negocios. contexto, no es una declaración del mismo Milei, es un informe emitido por Infobae diciendo el gobierno del ministro Caputo salió con 2.000 millones de dólares. Bueno, esa O sea, nueva es colocación Infobae, de ¿no? deuda. Pero es Infobae. ¿Infobae o Infoemba? Así lo Ok. llaman acá, porque siempre presenta la postura de la embajada Okay. de la embajada, sin necesidad de aclaraciones, ¿no? Y con los fondos que eso significa. Bueno, la otra, Jota, redondeo la idea. Esto aparece con final escrito. La debacle y la salida de Milei. La gran pregunta, ¿cuánto tiempo? Ahora, si uno recorre la historia de los ciclos neoliberales, Mira, con el, ahí tengo una sí. pregunta sobre esto. Yo vi la última entrevista que te hice y vi los comentarios y mucha gente decía, Ezequiel, yo voté por Milei, me arrepiento, ¿cómo podría? O sea, hay mucha gente, realmente mucha gente arrepentida. O sea, gente que se compró el cuento, que creyó en la historia, pero esa gente, hace unas horas, Milei y la señora Patricia Bullrich salieron a dar un balconazo y cric, no se vieron ni grillos. O sea, por ahora silencio, pero este silencio puede convertirse en un atronador movimiento. Y si los mexicanos saben, perdón, si los argentinos saben hacer algo, es salir a las calles. ¿Tú crees que la calle comienza a sonar realmente? O sea, han habido ya algunas Ya cosas. comenzó. Sí, ya ¿Qué comenzó, ves Jota, ya allí? comenzó. Tú estás ahora No, mismo ya. en Argentina, de hecho. Sí, claro que sí. Ayer, por ejemplo, quería realizar un trámite en el centro de la ciudad y el centro de la ciudad aparecía colapsado por las protestas y esta vez con participación de las centrales sindicales, la CGT y la CTA, realizaron, como el gobierno recién comienza, realizaron una movilización, realizaron una protesta sin un llamado a la huelga, ¿sí? Pero en este camino pronto comenzarán las protestas con llamado a las huelgas. Hace poco realizaron manifestaciones también las organizaciones de izquierda, los grupos piqueteros. El gobierno comenzó con una política muy fuerte de represión, quiere cercenar el derecho a la protesta, algo en Argentina sagrado, ¿sí? Y ya comenzó con el amedrentamiento, con gente detenida, con cambios ilegales en el derecho a la protesta. Todo aparece muy rápido y recién comienza. Por eso
recién presenciamos las primeras reacciones en cuanto, ya no recuerdo, menos de un mes de gobierno. Ahora, y concateno con la pregunta anterior, Jota, los ciclos neoliberales a lo largo de la historia van presentando una duración cada vez menor, porque Exacto. generan, claro, Síndrome de la Rúa, Emilei. ¿Cómo? Síndrome de la Rúa. Claro, Podría. la pregunta acá, ¿Termina o no básicamente, termina Motosierra Milei? sí, ¿cuándo el helicóptero? ¿Más temprano o más tarde? ¿Sí? ¿Para Porque cuándo el helicóptero? básicamente eso. Y si uno recorre estos ciclos, van presentando cada vez una duración menor porque en un tiempo menor generan un daño tal a la economía, y una vez, remacho esto una vez más, Jota, no un daño a la economía solamente de los sectores populares y de las clases medias, lo cual naturalmente también, sino incluso al funcionamiento general de la economía. Generan la destrucción de la economía más allá de pequeños grupos económicos ultraconcentrados, super ganadores, pero el conjunto de la economía y a veces sectores económicos grandes también aparecen como perdedores como resultado de la destrucción total de la creación de riqueza en el Sobre eso me país. gustaría que profundices en Entonces, dos todo cada cosas. vez más rápido. Y puede que este Ah, helicóptero aparezca más rápido que otros, ¿sí? ujú. Sobre esto me gustaría que profundices en dos cosas. Lo primero es que mucha gente no argentina que ve este programa quisiera saber cuál es la referencia del helicóptero Ah, hablando de la perdón, Rúa, ¿no? perdón. Sí. Sí, No, mil primero. disculpas. Y segundo, Argentina no estaba mal en términos de producción antes de la llegada de Milei. O sea, había riqueza, se estaba generando riqueza. El problema era el desorden financiero. No sé si podrías aclarar estos dos temas. Bueno, primero lo del helicóptero. Lo del helicóptero referencia la salida de Fernando de la Rúa, presidente de Argentina, a finales de los años 90 y principios de los años 2000, en helicóptero, escapando de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, de las multitudes enardecidas frente a la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo, en el llamado Argentinazo 19 y 20 de diciembre, protestas populares como consecuencia de la crisis del segundo ciclo neoliberal, ¿sí? Con su consecuencia de endeudamiento, empobrecimiento, desigualdad, desempleo, una destrucción de no solo de la economía, sino del sistema político, de la sociedad en su conjunto. Bueno, abandonó, no podía abandonar la Casa Rosada por el sitio, ¿no? Sitiada por el conjunto de la sociedad argentina protestando enardecida, y abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Por eso la referencia al helicóptero. Además aparecen muchos memes y muchas imágenes de ese helicóptero ¿no? Despegando del techo de la Casa Rosada. Bueno, eso por un El lado. ruido del helicóptero debe de generarle insomnio a Motosierra Milei, ¿no? Que lo quieren Todavía, asustarles. todavía las grandes corporaciones argentinas, y extranjeras, pero bueno, los grandes, las grandes corporaciones económicas, los sectores más concentrados del capital en la Argentina, algunos nacionales, otros extranjeros, todavía lo acompañan, todavía aparecen detrás de él. Él representa un idiota útil, ¿sí? Para muchos representa un fusible. Para presentar todo esto, esto va a determinar una hecatombe, pero en el medio muy probablemente puedan establecer esas reformas redactadas por la pluma de sus propios estudios de abogacía, y bueno, después aparecerá o su vicepresidenta o un nuevo presidente neoliberal o alguien, Que el pero loquito firme y luego ya vemos es cómo resolvemos. básicamente, y ellos ya conquistaron lo que querían. Todavía, como esto recién comienza, esos grupos económicos aparecen detrás de Milei. Por ende, el fantasma del helicóptero todavía representa algo eh, etéreo. Pero una vez más, Jota, es el destino El destino inevitable de todo manifiesto. esto. Claro, es el destino inevitable. Por eso la gran pregunta, bueno, ¿en cuánto tiempo? También otra de las cuestiones, esto de que quizás quieran generar este caos adrede esta vez. Que sea parte del plan. Exactamente, esa otra. Y por otro lado, bueno, un grado de improvisación, porque una vez más, acá ni siquiera presentaron un plan de gobierno neoliberal, sino que presentaron las demandas de los grandes grupos económicos, copiadas, con copy-paste, con copiar-pegar,
y puestas en un paquetazo, en una ley ómnibus, como la llaman, con el objetivo de los negocios. Básicamente eso. Okay. Ezequiel Vistoletti, conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política, que además es una de las revelaciones 2023 en el mundo del YouTube, ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Muchas gracias por habernos acompañado, Ezequiel. Jota, un placer y feliz año para vos, tu equipo y naturalmente para tu audiencia. Claro que sí. Mi nombre es Juan José del Castillo el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta que nos volvamos a encontrar.